la compañía del doctor César Castellanos, que es psicólogo clínico y él es el director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salida Integral y la Psicología Aplicada. Entonces aquí está el doctor Castellanos para conversar con nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, gracias. Muy bien. Doctor, tanto el director del COE, cuando hablaba de este hecho, decía en 20 años dirigiendo esta institución, nunca había vivido algo similar. Los patólogos forenses igual, en el tiempo que tenemos ejerciendo esa profesión, nunca habíamos vivido lo mismo. ¿Cómo usted describe lo que estamos viviendo? Bueno, obviamente es una tragedia nacional, eso nadie lo puede negar en este momento. La población entera está impactada, en distintos niveles, obviamente, pero todo el mundo está impactado de manera directa o indirecta. Pero la verdad es que todo el mundo de alguna manera está afectado por la situación. Independientemente de dónde esté y cómo esté, la ciudad se siente distinta. Todo el mundo lo ha comentado. Yo ayer salí en la tarde, como usualmente lo hago con mis hijas, y ellas mismas me comentaban, unas niñas pequeñas me decían, papi, la ciudad está como triste, está como rara, parece que... No, y ciertamente, ¿no? Hay una situación así. Ahora, yo creo que es fundamental, un poco retomando lo que escuché que se estaba hablando antes de yo entrar en el set, la importancia de canalizar adecuadamente las emociones. Es decir, nadie se le puede quitar que sienta rabia, que sienta hasta injusticia, que sienta dolor. Eso es parte del asunto. El tema es cómo canalizamos eso de manera sana. Porque la expresión emocional, la psicología del dolor en una persona sana conlleva a la compasión, a la solidaridad y a la búsqueda de soluciones, pero en una persona que tiene estructurado emocionalmente su mundo, entonces va a la violencia, al odio, a la destrucción. Es muy importante que ayudemos a canalizar adecuadamente las emociones de la gente, porque en una situación así, las personas se desorganizan emocionalmente y comienzan a disparar a lo loco, ¿no? O sea, comienzan y hay que entender que detrás de eso está el miedo, está el sentimiento de injusticia, y esas emociones son válidas. Lo que no creo que es válido es que se desorganice con eso el resto del entorno, o sea, que se promueva el caos en lugar de lograr ir armando. En este momento necesitamos más preguntas que respuestas. O sea, no necesitamos estar emitiendo juicios que no nos corresponden, necesitamos empezar a hacer preguntas inteligentes para poder ir poco a poco entendiendo no solamente qué ocurrió, sino cómo hacemos que no vuelva a ocurrir. Así. Y cómo hacemos con la gente que quedó afectada y qué vamos a hacer con todo lo que ocurrió. Más que proponer de manera instantánea y de manera súbita y rápida juicios de valor, juicios de ningún tipo. No es el momento, no estamos en esa fase. Hay algunas críticas que le han hecho al general Méndez, el director del COE. Por ejemplo, al doctor Guerrero Heredia, psiquiatra, ha criticado que el director del COE llorara en el informe final. ¿Usted qué piensa? Porque yo entiendo que tal vez lo criticable era que el hombre a la hora de empezar a hacer el trabajo no cumpliera con su responsabilidad. Ahora que cumpliera su responsabilidad y ya al final llorara. Y todos lloramos. Él debió llorar, Heredia. Sí, es probable que todo el mundo haya llorado un poco. Todos hemos llorado. Todo el mundo ha llorado. Incluyéndome a mí. Lo más humano que hubo ahí. Y la tragedia no es para menos, ¿verdad? No es para menos. Sí, hay algo que digamos, en el estudio de la psicología del dolor llamamos el dolor empático. O sea, un dolor empático. A lo mejor yo no tuve un familiar allí, directo. Yo perdí algunos amigos, pero no tuve un familiar directo, pero uno se empatiza con el dolor ajeno. Eso es un proceso incluso neurológico, es decir, nosotros tenemos algo que llamamos neuronas espejo en nuestro cerebro. Son unas neuronas que identifican la emoción del otro y empatizan con esa emoción. Por eso cuando alguien sonríe, usted sonríe.
Por eso cuando alguien está triste, usted se moviliza hacia esa tristeza, Claro. ¿no? Eso es normal. El llanto es una de las expresiones del dolor. Hay muchas, pero humana. igual es normal, es sana, es parte de las reacciones normales. Doctor, Humana. Sí. doctor, Humana. usted hablaba de la canalización. Ahorita mismo yo, en mi comentario, hablaba del tema. Yo creo que ninguna persona, ¿verdad?, en este momento que tenga algo en la cabeza, un chin de betacaroteno, va a pensar en fiesta. El ambiente no está para fiestas. Pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos una parte del pueblo. Correcto. Entonces yo planteaba, me pronunciaba, decía, bueno, para mí es incorrecto que encima de la rabia que tiene el pueblo, encima de la situación, también se le estén prohibiendo cosas que el pueblo quizás está buscando. Bueno, yo me voy a parar allí, escuchar una canción y yo con eso voy a distraerme. Sí. ¿Usted qué opina de eso? Sí, en procesos de pérdida y de luto, toda persona va a un ritmo distinto. Es decir, tenemos personas que las personas que están más allegadas, digamos, los familiares directos, o los sobrevivientes, van a tardar más. Ese luto va a durar más. ¿Y cuánto más? Bueno, en promedio, lo normal, lo esperable, para no decir lo normal, lo típico, esperamos que las personas más allegadas y más afectadas, sobrevivientes, todavía les queden 5 o 6 semanas en una fase aguda. O sea, síntomas agudos implica problemas para dormir, problemas para organizarse, las emociones, problemas para concentrarse, Depresión, tristeza, rabia, imágenes, flashbacks, o sea que vienen impotencia, sentimiento de injusticia, falta el aire, le falta el aire. Eso es normal. Y eso, cuando digo normal, quiero enfatizar que normal significa que no debemos preocuparnos por ello. O sea, no es algo que requiere ni una pastilla, ni una intervención especializada, ni nada por el estilo. Siempre le digo a los estudiantes de psicología que si eso requiriese terapia, fuéramos millonarios con las funerarias, los psicólogos, porque imagínense. O sea, eso no requiere nada. El ser humano, con su fe, con sus amigos, sale adelante. Hay un porcentaje pequeño que va a necesitar ayuda, eso sí. Va a haber un porcentaje residual que se va a quedar. Disculpa, un oficial de lo que estuvo ahí conversó conmigo y me dice eso mismo que usted decía. Yo oigo las voces, yo oigo a la gente pidiendo ayuda, y yo he estado en escenario, me decía él, donde hay muerte. O sea, yo he estado como oficial, yo he estado en escenario donde hay muerte, donde hay gente que necesita ayuda. Yo he visto diferentes tipos de escenarios de ese tipo, pero no he podido dormir tranquilo. Así es. Siento agobio. Y yo le decía, es normal, tú acabas de salir de un proceso, son 48 horas que tú tienes y hay usted dice, a lo mejor con amigos puede dirimirlo, a lo mejor con sus familiares, con la fe, pero ¿habría algún tipo de psicotrópico, de algún tipo de medicamento que esa persona pudiera tomar para poder bajarle un poco a esa química cerebral que le está produciendo eso? Vamos a ver. Esa química cerebral que evidentemente está ahí, le está produciendo eso, tiene una función. Es necesario que esté ahí. Si nosotros anulamos eso desde fuera, estamos retardando el proceso. Ese uso de fármacos puede estar indicado cuando una persona pierde la capacidad de autorregularse. O sea, es una persona que empieza a perder la capacidad de relacionarse con su entorno, que empieza a perder la capacidad de gestionarse a sí mismo, se torna agresivo, se no puede dormir, empieza a salir para la calle, a golpear gente, o sea, requiere ser medicado. Pero en una situación, o una persona, que de la nada se porta así, se requiere ser medicado. Okay. Pero una persona que atravesó una situación como esta, nosotros debemos esperar unas cuantas semanas para que se organice. Y en el caso particular que usted señala, personas que estuvieron en la escena, me refiero a los rescatistas, por ejemplo, hay que cuidar mucho la fatiga emocional y lo que llamamos el síndrome de desgaste, el desgaste que vivieron, porque estas personas estuvieron, dieron el todo por el todo,
Pero eso no es gratuito, eso va a pasar una factura emocional. Es de rigor que se sometan, que se sometan a evaluaciones psicológicas. De rigor, y de hecho está pasando. Sí, lo están haciendo. UNIBE, a cargo de la doctora Vanessa Espaillat, ha estado trabajando con grupos de rescatistas, pero esto es fundamental porque estas personas presenciaron lo que nadie vio. Claro. Cuerpos mutilados, deformados, Gente pidiendo ensangrentados, ayuda. gente gritando. Eso no lo vimos ninguno, afortunadamente. Pero ellos no lo vimos porque ellos y ellas lo hicieron por nosotros. Algo Y eso- similar con los patólogos que tuvieron que trabajar con piezas de cuerpos. Es algo similar con los patólogos, más los patólogos ven eso casi con frecuencia, Claro. ¿verdad? No con ese nivel de destrozos. No 226 Es, autopsias en 3 días, Sí. exactamente. Doctor. Completando la idea, doctor, completando la idea de eso mismo que usted dice, por eso en un comentario, algunos de nosotros dijimos, Semana Santa viene ahí, cuidado, porque los que lo van a ir a buscar, si usted tiene algún accidente, pueden estar afectados todavía emocionalmente por lo que vivieron. Pudiera... Es así, claro que sí. De hecho, ese mismo personal es el personal que estaba en las carreteras, porque la mayoría son voluntarios. Sí, es gente con muy buena intención, con que dio de todo de sí para ayudar al prójimo. Óyeme, pero es un trabajo muy duro el que les tocó hacer. Doctor, una pregunta en 2 niveles. La primera, a los que fueron víctimas directas, o sea, que perdieron alguna de sus seres queridos, cuando uno maneja relación con ellos, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo verlo? ¿Cómo dirigirnos a ellos? Y lo segundo, en áreas donde hay gente que no necesariamente perdió a alguien directamente, pero que tiene una actitud muy agresiva, la ira ha crecido mucho, ¿cómo también manejar esa situación? Sí. En el primer caso, volvemos a decir, el duelo es un proceso normal, transitorio, hasta deseable, porque ayuda a reposicionar a la persona frente a la pérdida. No es necesario taparlo, no es necesario... ¿Qué sí se requiere para ayudar a una persona en dolor? Bueno, un espacio seguro donde expresarse. Ese espacio seguro a veces, como decía antes, es una buena amistad. Ese espacio seguro es su iglesia. Ese espacio seguro es su líder comunitario. Ese espacio seguro es alguien con quien pueda conversar. Porque a medida que conversamos en el dolor, el cerebro reprograma eso. Y lo que construye la realidad nuestra es nuestra narrativa, ¿no? Ese es un principio de la comunicación. La narrativa construye la realidad. De modo que la narrativa con la que nosotros construimos ese evento que pasó es nuestra realidad. Y en la medida que lo vamos hablando y lo vamos hablando y lo vamos hablando, la narrativa se va reconstruyendo. Y eso ayuda a superar el dolor. Entonces, es verdad, doctor, que la capacidad de explicar un problema, cuando uno tiene la capacidad de describir el problema que padece, ya está contribuyendo a solucionarlo. Así es, porque la manera, por eso una de las cosas, uno de los principios fundamentales del proceso de ayuda psicológica es aprender a escuchar. Porque cuando la persona habla, te está diciendo quién es, cómo es, dónde es, para qué es. Todo lo está diciendo. Si no es lo mismo cuando yo me siento frente a alguien y me dice, yo siento que eso acabó con mi vida. O como me dijo alguien ayer, yo siento que esta es la oportunidad para nosotros transformarnos como personas. Son 2 narrativas completamente distintas y yo estoy esperando respuestas emocionales completamente distintas de esas 2 personas. Entonces, la narrativa es fundamental. Te quería decir algo. Doctor, hasta ahora he visto que hemos segmentado el tema del acompañamiento. Una cosa son los familiares que perdieron a otros familiares directos, otros que perdieron amigos, los que están heridos, ¿verdad? A los rescatistas. Pero me parece, es lo que he percibido, pudiera inclusive estar equivocado, que también hay un elemento que es una especie de miedo colectivo. He visto mucha gente que me ha dicho que ahora cuando entra a un sitio, por instinto, mira para arriba, ahora hasta propiedades en las que nunca se habían fijado, ahora se están fijando.
esa parte, ¿cómo la manejamos? Va a pasar, eso va a pasar. Es lo mismo que ocurre, es una post-imagen, ¿verdad? Emocional que queda. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si alguien de la audiencia vivió la terrible experiencia de que alguien se metiera en su casa, ¿verdad? Va a pasar 3, 4 semanas que llega de la calle y revisa todo antes de irse. Sí. Porque es normal, eso es parte de la post-imagen emocional. Eso va a pasar, es inevitable y va a ocurrir y se nos va a olvidar porque no podemos vivir así. Es decir, eso es parte de la manera como canalizamos una de las emociones normales en estos casos, que es el miedo. Y esa es una manera normal. Pero hay maneras no normales, como decía antes, de expresar el miedo, que es ponerse agresivo. Que es ponerse defensivo, que es ponerse acusativo. Esa es una manera no sana de expresar el miedo. Una manera sana de expresar el miedo, bueno, revisar los techos, no querer ir a centros cerrados, eso se va a diluir poco a poco con el tiempo. Hay distintas formas, como la comunidad en general, porque esto hay que mirarlo no solamente como el impacto a los familiares o a las personas afectadas de manera directa, sino desde el punto de vista de la salud mental colectiva, como decíamos al inicio. O sea, desde el punto de vista colectivo, como comunidad, desde el punto de vista general, hay una sensación de consternación que es normal. O sea, hay este sentido de tristeza empática con el otro, es normal también. Y esto se va a diluir poco a poco. Esta es la etapa donde vamos a escuchar, la gente va a escribir poemas, canciones, va a hacer actos simbólicos, y eso es, de hecho, eso hay que fomentarlo. Actos simbólicos, llevar velas, flores, hacer actos solemnes, cultos, misas, etc. Eso es parte de los ritos transicionales. Necesitamos facilitar como sociedad, desde el punto de vista de la salud mental colectiva, ritos transicionales. Porque los ritos transicionales van a ayudar a que la comunidad en general vuelva a la normalidad, ¿no? Y eso incluye, como decía antes, actos simbólicos, abrir espacios para que la gente se exprese, jornadas de oración, llevar velas, flores, actos, ¿verdad?, donde la gente pueda drenar, abrir espacios para que la gente se exprese. O sea, eso va a ayudar a que se drene todo esto. Doctor, en momentos como estos, ¿es normal que uno vea con mayor claridad los extremos del ser humano, desde luces y sombras, una solidaridad, aún del que sin tener un afectado directo quiere ofrecer sus servicios, su acompañamiento en eso? Y las sombras, las flaquezas, desde intentar sacar provecho de esto, buscando un afán de protagonismo o haciendo preguntas y comentarios que no proceden a los afectados y a los que de una manera u otra estamos involucrados, pero que en un momento dado hay que guardar silencio, respetando el trabajo de las autoridades. Es correcto. Ahí me gustaría quizás separarlo en 2 grupos al menos. Hay un grupo de personas que pues siempre está buscando aprovecharse del otro, ¿sí? Que no en estas situaciones, siempre. Y obviamente esto es simplemente, para ese grupo de personas, esto es una más. No es algo... y bueno, lo va a hacer en las buenas, en las malas, en las medianas, va a tratar siempre de aprovecharse de las circunstancias. Ahora, hay otro grupo de personas que en situaciones como estas, debido a su falta de, vamos a decir, alfabetismo emocional, o sea, de gestionarse emocionalmente de forma madura, vamos a decirlo así, cae en algunos comportamientos que podemos explicar de alguna manera. Uno de ellos es el lenguaje polarizado, o sea, los buenos y los malos. Y yo soy de los buenos, claro. Por supuesto que yo siempre soy de los buenos. Claro. Entonces, estamos las víctimas y los perversos, los buenos y los malos. Entonces, esa forma polarizada de construir la realidad, de construir una narrativa, tiene detrás usualmente esa falta de capacidad de organizarse emocionalmente. Y entonces el sentimiento de rabia, que es normal, el sentimiento de injusticia, que es normal, el sentimiento de miedo, que es normal, se está expresando de una manera que no es normal.
que es un lenguaje polarizado, es la violencia, promover el odio, promover digamos, más sangre con sangre, ¿no? O sea, necesito ver sangre. Venganza. Necesito venganza. Ese estilo que es impulsivo, porque usualmente es súbito, ¿no? O sea, no es meditado, no es sosegado, no parte de una tranquilidad emocional, sino de una inquietud emocional. Entendible, ojo, la inquietud emocional es entendible. Lo que tenemos que evitar es esa forma de expresar esa inquietud emocional, ¿no? Esa inquietud emocional ha de ser canalizada de otra forma, como decíamos antes. Sí, es muy importante, dije el lenguaje polarizado. Otra cosa que observamos en esos casos es la dificultad para sostener serenamente la ambivalencia que este tipo de situaciones nos produce. Porque estas situaciones nos produce la necesidad de, por un lado, de justicia y por otro lado, la compasión. Entonces, solo estando emocionalmente sano, puedes sostener ambas cosas. Cuando emocionalmente estás medio desestructurado, o te vas solo por la compasión, no hay equilibrio, o solo por la rabia de la injusticia. Entonces, eso trae el análisis por detrás de, bueno, ¿quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es este colectivo? Entonces, por eso es muy importante, repito, que en este momento seamos suficientemente calmados como para esperar que las cosas aterricen un poco. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que ayudar en primera línea a los más afectados. Cualquier cosa que hagamos en este momento que no vaya en la línea de apoyar a las personas directamente afectadas va a hacer daño. Y después va a venir la fase del dolor de toda la comunidad, que va a ser también unas cuantas semanas, y posteriormente va a venir la etapa de empezar a aclarar todo desde el punto de vista técnico, porque ahora mismo, al igual que pasaba cuando estaban las personas sepultadas y los rescatistas no podían mover una piedra porque aprisionaban más a alguien, ahora mismo cualquier movimiento que uno haga en ese sentido va a dolerle a alguien. Afectado directo, afectado indirecto, pero le va a doler mucho a alguien. Y una de las cosas que espero que no se vaya a reproducir, porque ya conozco 2 casos, es que una persona se suicidó por la presión que está sintiendo porque un familiar murió y se sintió como muy agobiado con todo la intoxicación de las redes sociales y se suicidó, una adolescente cuyo familiar directo murió ahí en el interior del país. Entonces, eso tenemos que prevenirlo. O sea, tenemos que calmar, bajar un poco, bajar la temperatura, ponernos racionales, buscar la manera de, como decía antes, este es el momento de hacer más preguntas que estar haciendo juicios. No necesitamos tantas respuestas, ahora necesitamos preguntas, porque las respuestas van a venir de esas preguntas. Entonces necesitamos estar calmados para empezar a hacer preguntas inteligentes, para después poder encontrar respuestas inteligentes. Muy bien. Muy bien. Bueno, señores, pues muchas gracias al doctor César Castellanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambio y fuera.